Octavio Augusto fue el primer emperador de Roma. Escogido por Julio César como su sucesor, Augusto apuntaba desde muy joven a tener un papel clave en la historia de Roma. Y así fue. Augusto no solo inició el Imperio Romano y obtuvo una paz duradera ya casi olvidada en Roma. El Princeps cambió por completo la imagen de Roma aportando nuevos monumentos, restaurando las calles y levantando nuevas termas y anfiteatros. El propio Augusto resumió perfectamente este proceso con estas palabras: encontré Roma como una ciudad de ladrillo y la dejé en mármol. Caminaremos en esta página tras las huellas de Augusto en Roma, repasando su legado en los lugares construidos por el Princeps y que todavía podemos visitar en nuestros días. 2. Vida de Augusto, el primer emperador. En el año 63 a.C. nace en Velletri, localidad situada en el sureste de Roma, Cayo Octavio, Gaius Octavius. Su padre, que tenía el mismo nombre, fue el primer senador en una familia de acaudalados caballeros, equites, y murió cuando el pequeño Cayo contaba solo 4 años. En ese momento tan difícil todo el peso de la familia recayó en su madre Acia, mujer que parecía encarnar la fuerza de la República Romana y anunciar los tiempos nuevos del imperio. ¿No acaso era sobrina de Julio César? Será precisamente su tío quien introduzca al pequeño Octavio en el mundo de la política romana y el que, durante la campaña militar de España, lo llame a su lado. Cuando muere Julio César en el año 44 a.C., Octavio se encuentra en Epiro completando sus estudios. Es allí donde recibe la noticia de que su tío, en su testamento, lo había nombrado hijo adoptivo y heredero. A partir de ese momento decidió cambiar su nombre en Cayo Julio César, aunque la mayoría de la gente lo siguió llamando Octavio u Octaviano. 3. Al contrario de lo que podría parecer, tras la muerte de Julio César, la situación política no le era favorable, considerando el gran poder que tenía Marco Antonio. De ahí que en el año 43 a.C. tuviera que llegar a un acuerdo con él aceptando formar parte de un triunvirato que incluiría también a Lépido. Unos meses más tarde, el Senado reconocería al difunto Julio César el título de divus, con el que pasaba oficialmente a ser un dios. El imperio de Augusto es el primer periodo del Imperio Romano, que abarcó desde el año 27 a.C. hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. Su fundador fue Octavio Augusto, quien estableció el sistema de gobierno conocido como el Principado, una forma de monarquía que combinaba cargos y títulos republicanos con un poder personal supremo. Durante su reinado, se logró la paz romana, una época de estabilidad y paz interna que sentó las bases para el auge del Imperio Romano. 4. Figuras clave y transición de la República al Imperio. Octavio y el legado de Julio César. Tras el asesinato de Julio César, su sobrino adoptivo, Octavio, se convirtió en el principal contendiente y eliminó a sus rivales, incluyendo a Marco Antonio, para hacerse con el poder. El título de Augusto, en el año 27 a.C., el Senado le otorgó el título honorífico de Augusto, que significa el ilustre, y a partir de entonces se le conoció como César Augusto, consolidando así el inicio de su gobierno imperial. Aportaciones al derecho. El gobierno de Augusto, marcado por el establecimiento del Principado y la Pax Romana, et al. La Pax Romana fue un periodo de unos 200 años, aproximadamente del 27 a.C. al 180 después de Cristo, de relativa paz y estabilidad dentro del Imperio Romano. Este periodo, que comenzó con el emperador Augusto, se caracterizó por un desarrollo económico y cultural floreciente, un aumento del comercio, y la expansión y consolidación del imperio, a pesar de que la paz se 5. mantenía mediante la fuerza militar para sofocar rebeliones. Características principales: paz y estabilidad. Marcó el cese de las grandes guerras civiles y externas que habían afectado al imperio. Prosperidad económica. El comercio prosperó y el imperio alcanzó su máximo desarrollo económico y social. Expansión territorial. El imperio se expandió y consolidó su poder en un área amplia. Seguridad. Se garantizaba la seguridad a través de las legiones romanas, que actuaban rápidamente para mantener el orden. Representó un periodo crucial en el desarrollo del derecho romano. Sus contribuciones no se centraron en una codificación masiva, sino en reformas que estabilizaron la sociedad, reorganizaron las estructuras de poder y sentaron las bases para una nueva etapa jurídica. 6 reformas constitucionales. Augusto consolidó el poder político en su figura sin abolir formalmente las instituciones republicanas.
Sus maniobras legales alteraron la relación de las fuentes del derecho. Aparición del poder imperial. Augusto concentró en su persona las facultades más importantes, como el poder tribunicia potestas, esto es que le permitía vetar leyes, asimismo proponerlas al Senado y otorgar amnistía. Limitación del Senado. Si bien el Senado siguió existiendo, se convirtió en un órgano de apoyo. Y el peso de sus decisiones, los senadoconsultos, se vieron influenciados por el emperador. Legitimación del poder. La reorganización de la administración y el ejército, incluyendo el juramento de fidelidad directo al emperador o llamado también sacramentum, reforzó la lealtad al nuevo orden estatal y alejó el riesgo de nuevas guerras civiles. Legislación moral y social, con el objetivo de restaurar la moralidad romana y aumentar la población. 7. Augusto impulsó un conjunto de leyes conocidas como las Lex Iuliae, las cuales consistían en promoción del matrimonio y la natalidad. Se impusieron restricciones a los solteros y viudas jóvenes para recibir herencias. Se premió a las familias numerosas, la ley de los 3 hijos. Castigo del adulterio. La legislación de Augusto penalizó severamente el adulterio, considerado un crimen público y no solo un asunto familiar, sino en una reforma del derecho familiar. Algunas reformas afectaron el poder del paterfamilias et al. Paterfamilias significa padre de familia, en latín, y se refería al jefe de la familia romana, quien ejercía una autoridad legal absoluta sobre todos los miembros del hogar, incluyendo esposa, hijos y esclavos. Esta figura tenía la potestad jurídica completa y un control absoluto sobre los bienes y personas bajo su dominio, concediendo más derechos a las mujeres sobre la propiedad. 8. Reformas administrativas y fiscales. Las reformas de Augusto también tuvieron un impacto jurídico en el ámbito administrativo y fiscal, como son: reorganización del censo. Con la finalidad de hacer más justo el sistema tributario, se llevaron a cabo reformas en el censo, lo que permitió una gestión financiera más eficiente. Fiscalidad imperial. La creación de un fondo especial, el erario militar. Desde un punto de vista jurídico, el término erario militar hace referencia a los fondos y recursos públicos destinados específicamente al financiamiento de las Fuerzas Armadas y a la satisfacción de las obligaciones económicas derivadas de la función militar. Es un concepto histórico que tiene sus raíces en el derecho romano y se relaciona con la gestión financiera del Estado en el ámbito castrense. Origen y concepto histórico. 9. El concepto de erario militar proviene del latín aerarium militare, una tesorería creada en la antigua Roma por el emperador Augusto en el año 6 c. Su propósito principal era asegurar una pensión o recompensa, conocida como praemia militiae, a los veteranos del ejército imperial romano, garantizando su bienestar al finalizar su servicio. Se financiaba con impuestos específicos, como los gravámenes a las herencias y a las ventas en subasta, y funcionaba de manera independiente al Tesoro Público General, llamado Aerarium Saturni. Financiado por nuevos impuestos sobre herencias y ventas, garantizaba el retiro de los legionarios. Expansión territorial y militar. Expandió las fronteras del Imperio Romano, pacíficamente en algunos casos y a través de campañas militares en otros, pero también aprendió de los fracasos, como la derrota en el bosque de 10. Teutoburgo, para asegurar las fronteras existentes. Evolución de las fuentes del derecho. Durante el Principado de Augusto, las fuentes formales del derecho experimentaron una transformación que consolidó el poder imperial, constituciones imperiales, las decisiones directas del emperador, edictos, mandatos, decretos y rescriptos, comenzaron a ganar fuerza legal, aunque en un inicio su alcance era más limitado que en épocas posteriores. Jurisprudencia. Aunque se mantuvo la actividad de los jurisconsultos, su rol cambió. Con el ius respondendi, derecho de responder, Augusto otorgó a ciertos juristas la autoridad de emitir dictámenes en su nombre, centralizando el control sobre la interpretación del derecho. Senado consultos. 11. Aunque teóricamente eran resoluciones del Senado, en la práctica se convirtieron en la forma de validarlas. Propuestas legislativas del Princeps. Dicho de una edición de una obra de cierta antigüedad, primera de una serie.